Buenos días, bienvenidos al primero de los encuentros virtuales organizado por Grupo Senda para analizar la actualidad del sector sociosanitario de atención a la dependencia y fundamentalmente de atención a personas mayores. Mi nombre es Matilde Pellegrín, soy la presidenta del Grupo Senda, que es el grupo líder de información y comunicación en el sector. Juan José García Ferrer, secretario general de ARES. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectaros y muchas gracias a Grupo Senda por darnos a todos esta oportunidad de poner de manifiesto qué son las residencias de mayores y cuál es el trabajo que realizamos, el diagnóstico que hacemos, los retos que tenemos. Desde el ARES creemos que, y desde el tercer sector de acción social, creemos que equivocarse es de humanos. Y incluso a uno le puede venir encima una situación muy por encima de lo que esperaba, pero lo que no le puede pasar es dos veces. Nunca ha sido verdad que en nuestro país no se supiera lo que podía pasar, porque el ARES desde el 11 de marzo lo estuvo avisando al Gobierno de España en sendos escritos, y la Unión Europea lo sabía, con sendos escritos a través de la Red Europea de Envejecimiento. Nunca fue verdad tampoco, por lo tanto, que no hubiera experiencias previas. Sabíamos lo que estaba pasando en Italia, sabíamos que en Lombardía el 20% de los servicios sociales estaban en riesgo de cierre y muchos de ellos estaban directamente cerrando por la imposibilidad de contratar, por ejemplo, a trabajadores. Sabíamos a través de los cuerpos diplomáticos que en 24 horas daban información de lo que pasaba en cada sitio, que la situación era especialmente crítica en determinados lugares en donde se cometían los mismos errores que luego se han cometido en España. A partir de este elemento principal, sabíamos que iba a ser muy difícil una autoridad que coordinara todo por nuestro propio modelo territorial. Y todo eso lo que nos lleva es a reflexionar para que lo que no pueda ser es que el error sea una forma de vida. Y nosotros, que creo que en ese sentido hemos tratado de ser muy exigentes desde el primer momento con todas las administraciones, tenemos que decir que las administraciones, una vez más, no están a la altura de las circunstancias en la desescalada. Ninguna. La autoridad competente está echando balones fuera a las comunidades autónomas con estado de alarma y las comunidades autónomas están volviendo a caer en los mismos errores. Porque ningún plan de contingencia está preveyendo dar una respuesta a cuestiones que en su origen han sido causa de los problemas. La primera, que el ámbito sanitario asuma sus responsabilidades, porque el sistema público de sanidad no ha estado a la altura de sus profesionales. No lo ha estado en nuestro país. Y sigue sin estándolo en este momento, porque sigue trabajando, no tanto yo creo, desde el desconocimiento de lo que es una residencia de mayores, sino desde el intento permanente y persuasivo desde hace muchos años de derivar una sanidad low cost al ámbito de las residencias de mayores para no hacer frente a las tremendas reformas estructurales que necesita el sistema sanitario en nuestro país, para pasar de un modelo de agudos a un modelo de crónicos. Y por lo tanto es una situación de comodidad en donde permanentemente no están dando su brazo a torcer y están dando a entender que las residencias de mayores deben ejercer unos roles que no son. No dejan de ser, por lo tanto, cortinas de humo muchas de las declaraciones públicas que se producen, afianzadas en esa idea, ¿no?, de intentar conciliar intereses para que se haga una sanidad low cost en nuestro país paralela al sistema sanitario. Por eso, como bien decía alguno de los anteriores intervinientes, siguen sin dar una respuesta a una obligación que es normal en un servicio público que ha sido considerado obligatorio hasta tal punto que la normativa ha impedido reducir plantilla o cerrar centros. Y como servicio público obligatorio es el sistema público de salud quien tiene la tremenda obligación de garantizar periódicamente, cada 10-15 días, pruebas de contagio para todos los trabajadores de los centros. ¿Lo están haciendo los planes de contingencia de las administraciones? No. Tiene la obligación de garantizar los equipos de protección sanitario. No estoy hablando de una mascarilla quirúrgica, no estoy hablando de un guante, estoy hablando de cualquier equipo que es propio de un ámbito hospitalario. Porque si no, esto es lo mismo que, como también se decía, y coincidimos en ello, que a nosotros nos digan que nos pongamos a hacer funciones que no son nuestras y ni tan siquiera te den los medios para ello.
Por lo tanto, el caer en el paralenguaje que utilizan las administraciones creemos que es un gravísimo error por parte del sector en general, por mucho que uno piense que con un paralenguaje positivo va a obtener mayores beneficios por parte de las administraciones públicas. El no es no. Y el no es no al insulto del sistema sanitario o los servicios sociales que se está produciendo en nuestro país, a la discriminación reiterada en el tiempo, a los servicios sociales, dándole todo lo que ellos no pueden o no quieren hacer. Y la desescalada, por lo tanto, en ese sentido, está siendo una vez más el caer en el mismo error, porque las recomendaciones de la sociedad científica a la que se alude por parte de todo el mundo siguen sin ser tenidas en cuenta. Esas recomendaciones científicas, expresadas por la Sociedad de Geriatría y Gerontología en España, lo han dicho muy claro desde el 18 de marzo. No puede haber positivos en la mayor parte de las residencias de mayores de España. Hay que crear centros intermedios, los IFEMAS, pero para atender los positivos de las residencias de mayores. No solamente desmontamos los centros intermedios que hemos creado, sino que paralelamente seguimos y volvemos a hacer las mismas recomendaciones que hacíamos al inicio de la crisis. Recomendaciones del tipo de decirle a un país muerto de hambre cómo tiene que provisionarse y hacerse comidas y recetas baratas de alimentos cuando no tiene ni la materia prima. Por lo tanto, no estamos haciendo los deberes. Y lo que no se puede hacer tampoco es dictar recomendaciones ni normas sin tener ni la más remotera idea de lo que son los servicios sociales, porque se prestan desde el ámbito sanitario estos protocolos. Si hay algo que es consustancial y natural a los servicios sociales, es el contacto personal. Cuando no hay contacto personal, no hay servicios sociales. Hay ventanillas únicas. Un médico podrá operar por un robot. Una persona no puede atender a otra persona sin contacto personal. Y crear protocolos desconociendo esta realidad, al final, es dejar el discurso de la atención centrada a la persona solamente en un ámbito del recorrido limbo de las palabras, pero no de las realidades. Hay muchos elementos que, como sector, se están supliendo las carencias de las administraciones. Y tenemos, parece, la dicotomía de que no vamos a ser nosotros los que rompan la prevención comunitaria o no seamos nosotros desde las residencias de mayores los que evitemos la recuperación económica y social. Y ese discurso, ese paralenguaje, pone de manifiesto otro gran problema. Esto no es una crisis humanitaria, esto no es una crisis económica y es una crisis sanitaria. Lo que está viviendo nuestro país y Europa, el mundo desarrollado, es una crisis de valores, es una crisis humanitaria. Y como tal crisis humanitaria y valores debe de ser analizada. Si todo eso, que es lo importante, no entra en el foco de atención y del debate, estaremos cayendo en los paralenguajes y en las cortinas de humos que otros nos ponen. Vamos con el análisis del nuevo modelo, Juanjo García Ferrer. Gracias, Matilde. Yo empiezo donde terminaba antes. La pregunta del nuevo modelo es caer en el paradigma lingüístico al que nos quieren someter, ¿no? Es decir, hay que cambiar el modelo porque lo que han fallado son las residencias. Bueno, pues no, es que niego la mayor. Es decir, como Lares, lo que primero que hay que decir es que lo que hay que revisar es el modelo del estado de bienestar de nuestro país. Eso es lo que ha quedado en tela de juicio. Lo que ha quedado en tela de juicio es lo que hemos construido en los últimos 20 años en nuestro país para proteger a cada uno de los españoles. Y eso se pone de manifiesto en muchas áreas. La primera área, que no hay personal sanitario. O sea, si es que me da igual el debate que yo pueda hacer, aumentar las ratios que quiera, que me dé la gana. Si no hay personas que quieran trabajar en el ámbito, o mejor dicho, si no hay una respuesta por parte de los colegios profesionales sanitarios ni por parte de las universidades para promover que haya personas en el ámbito sanitario trabajando suficientes de acuerdo a los retos que tiene demográficos nuestro país en el presente y en el futuro. Pídanse responsabilidades a todos los que están intentando aguantar un número de profesionales en el sistema sanitario para vincular calidad de la sanidad con pocos profesionales. Segundo, faltan vocaciones de personal sanitario para cuidar para la muerte. Como sociedad solo prestigiamos el cuidar para la vida. Pregunta en primero de enfermería cuántas personas quieren ser enfermeras en una residencia de mayores. Y Matilde se sonríe porque conoce la respuesta tan bien como yo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una crisis de valores. Pues preguntemos qué estamos haciendo como sociedad
para estar desprestigiando los cuidados como modelo y el cuidado en el final de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque solamente lo que es útil, reconocido en una clave económica, lo que es reconocido en clave de curar es lo que tiene prestigio. Pues habrá que trabajarlo. Estamos en un modelo en el que viene quebrando la universalidad y la gratuidad del sistema sanitario. La desescalada lo primero que tiene que empezar es, por en vez de despedir al personal sanitario que han contratado, dejarlo y dejarlo para atender a las residencias de mayores desde atención primaria. Porque una persona tiene derecho a un sistema público gratuito de sanidad, viva donde viva. Porque de lo contrario, si caemos en el juego de decir no, habrá que meter más personal sanitario en las residencias, es el discurso que conviene a administraciones y a otros para crear una sanidad low cost, en donde las personas utilicen sus patrimonios como modelo de poder garantizar su vida en el final de la vida, que es lo que se va buscando como modelo por parte de muchos. Y que sea un ámbito de negocio la atención desde los 75-80 años hasta el final de la vida. Y que, por lo tanto, el personal sanitario, que es requisito en una residencia, ¿quién lo va a pagar? Pues el usuario privado. No lo va a pagar la empresa, no lo pagará la entidad, lo pagará el particular, que tendrá que poner en venta y en enajenación todos sus bienes para poderlo pagar. Por eso, además, hay una parte del sector empresarial que tiene muy claro: solo invierto en municipios de más de 10.000 habitantes, con más de 80 camas y con Producto Interior Bruto y rentas y pensiones que me faciliten el acceso luego a esas plazas privadas. Pero es que el Ares no quiere ese modelo de futuro. Ni puede ser un copago público sanitario tampoco. Porque cuando tú haces copagar, como decía alguien, alguno de los intervinientes, la sanidad, la prestación sanitaria, estás quebrando en los más frágiles, los más vulnerables, los que más necesitan la sanidad, estás generando el copago. Y mientras tanto, pues haremos grandes discursos de universalidad y gratuidad para que, llegando a un 0,5, un 1% de la población, vayamos camino de un modelo de sociedad en donde dejemos sin protección al 30% de las personas. Tendremos que hablar de desprestigio del sector. Y yo coincido también, es decir, esto no es, el que no nos conozca, algo tendrá que ver el sector. Y yo creo que el sector es víctima de esta cortina de humo porque era un sector desprestigiado. Y un mes antes de la crisis, aún seguía mirándose el sector al ombligo, diciendo qué bien lo hacemos y qué eficientes somos gestionando los recursos económicos de las residencias, y no hablando de personas. Y esto es un problema, porque la pasión, la compasión, la actitud del servicio, el compromiso, la solidaridad, que es propia de los servicios sociales, no puede ser solamente un eslogan, un discurso. No puede ser solamente una metáfora, no puede ser un esquema, una señal. Tiene que formar parte de tu propio discurso y de tu propio día a día. Y en ese sentido, creemos que el sector hace mucho tiempo que perdió. Hace mucho tiempo que la sociedad civil no ve a las residencias de mayores como lugares en donde se prestan servicios y atenciones pensando en las personas. Y esto algo tendrá que pensar el sector en general, que ha hecho mal. Y creemos que el sistema también hace mucho tiempo quebró su principio de igualdad, porque se ha dicho antes, cada comunidad autónoma es un mundo. Desde los 98 euros que recibe una residencia en Guipúzcoa a los 44 que reciban 45, perdonen, euro arriba, euro abajo, en Extremadura o en otras comunidades autónomas, pues fíjense las diferencias, ¿no? Por lo tanto, es una quimera, no hay igualdad en España. Y probablemente no tenga solución ya, no lo sé, pero lo que falta es valentía para abordar los discursos y los retos que hay de manera clara y decidida. Segundo, la financiación. Hace mucho tiempo Lares lo dijo públicamente, está en hemeroteca: cuidados mínimos, básicos, con mínima calidad, que realmente crean en la atención central de la persona, requieren una inversión mínima de 1.000 millones de euros al año hasta el 2030. Y desde hace 2 que lo hizo, solamente ha habido un año que se han puesto 700, y una de ellas, las medidas, era para recuperar la seguridad social de los cuidadores. Pues suma y sigue. No veo en ningún plan por parte de nadie la financiación del sistema de dependencia. ¿Dónde están las 100 horas de ayuda a domicilio que el libro blanco de la dependencia decía que una persona en ayuda a domicilio requeriría? ¿Por qué solamente un 4% de la población quiere más de 40 horas? Es decir, los datos están ahí. Otra cosa es que no queramos hacerles caso. Nuestro sistema de dependencia hace mucho tiempo que no sirve.
y por lo tanto tiene que ser sujeto a un modelo de revisión de contenido y de sostenibilidad. Y del tercer sector, pues ¿qué queréis que os cuente? El tercer sector procura todos los años en España ahorrar a las administraciones públicas 176 millones de euros atendiendo a personas que el sistema público de servicios sociales no tiene capacidad para atender, porque pone todo su esfuerzo en los grandes dependientes y dependientes severos, pensando que más allá de ese ámbito no hay necesidades en nuestro país. Y hay muchas personas en soledad, muchas personas en exclusión social, muchas situaciones de marginalidad que exigen que esté el tercer sector de acción social en las residencias de mayores dando respuesta que las administraciones no quieren, uniendo a matrimonios que el sistema público de dependencia separa, atendiendo dependientes moderados que el sistema público no reconoce como dignos merecedores para una plaza residencial. Y por lo tanto, esos 176 millones de euros supone que 9.676 personas todos los años en nuestro país tendrá que atenderlas la administración si lejos de las palabras no hay un compromiso y un plan de emergencia para el tercer sector para que las residencias no acaben donde otros lo quieren. Y sin ayudas al tercer sector, el tercer sector no podrá continuar. Y desde luego los hechos van en contra de las palabras, porque a la vez que algunos presentan proposiciones no de ley diciendo que hay que priorizar al tercer sector, deciden eliminar para financiar la sostenibilidad del tercer sector el 30% en el 0,7%, para dilapidar el dinero y mandarlo a cuestiones más localistas o para cooperación internacional. Entonces, no es verdad. Y en tercer lugar, el modelo de centro. Lares hace mucho tiempo lo ha dicho su modelo. Está publicado, está en la página web. Está incluso matizado a las propias visión que hay en el ámbito de toda Europa. En primer lugar, nadie puede montar un modelo de futuro sin contar con los destinatarios del modelo. Es ridículo. No se puede hacer un modelo de residencia sin contar las personas que van a vivir en ellas. Así que pregúntenles a ellas lo primero, ¿no? Pero son las últimas en aparecer. Son las últimas que van a cualquier grupo de trabajo. Todos aquellos que sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de ánimo de lucro, todas aquellas personas que en un momento determinado quieren desde su experiencia y sus necesidades futuras decir lo que necesitan, esas hay que ponerle la mordaza de la voz, porque no interesan. Con estas no se puede pactar. Tenemos que generar un modelo en donde lo que primen son los cuidados, no la sanidad, no el ámbito sanitario. Y esto supone que cambie el chip por completo el sistema de salud. Perdón, todas las residencias deben tener un médico de atención primaria y una enfermera de atención primaria asignada. Igual que tienen por cada determinado número de población su cartilla, tienen que tener su médico y su enfermera. Y si quieren, les dejaremos espacio en las residencias para que pasen consulta en la propia residencia de mayores. Porque eso además abrirá a la comunidad, a las residencias de mayores y serán más conocidas. Y evitaremos la despoblación que no se consigue centrando los recursos en los municipios de más de 10.000 habitantes. Y conseguiremos en eso que más gente pueda vivir en casa, porque las residencias podrán prestar múltiples servicios desde el ámbito residencial. Serán centros inclusivos. Las residencias podrán, incluso si tienen el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional asignado por su sistema público de salud, podrán tener esas instalaciones abiertas a la comunidad para prestar servicios en los entornos. Y prestando esos servicios en los entornos, claro que habrá perjudicados, como los del sector de las ambulancias. Porque menudo negocio está en trasladar personas 100 kilómetros para asistir a una sesión de rehabilitación en un hospital cuando tienes una residencia a 2,5 kilómetros de tu casa. Pues claro que lo habrá. Pero si pensamos en las personas y no en los intereses empresariales, pues desde luego habrá que ponerse a pensar en las personas. Y no pasa por mantener las reglas del juego, por centros más pequeños. El 44,5% de los centros lares tienen menos de 50 plazas. Por eso todo, incluso las relaciones laborales, tienen que atender esta realidad y no pueden desconocer este hecho. Y un centro pequeño lo que permite es un modelo más fácilmente asimilable a un hogar. Y un modelo en donde el ámbito de la responsabilidad se pondera con precisamente lo que yo haría en mi propia casa, permite también que cualquier empleador pues, pueda desarrollar las actuaciones mejor. Claro que hay que cambiar cosas desde la perspectiva del sector, pero si esto se hace sin tener en cuenta lo demás, creo que cometeríamos un grave error. Disculpad que me haya alargado.
Solamente dos consideraciones. Una, hace ya más de 15 días pusimos en marcha una campaña y en más de 700 residencias de mayores de toda España podréis ver un cartel que pone "No nos hagas invisibles". Y ese "no nos hagas invisibles" también es "no nos hagas invisibles como profesionales". Evidentemente que no necesitan una palmadita, pero sí, desde luego, el reconocimiento al trabajo que han tenido. Y yo echo mucho de menos, muchísimo de menos, declaraciones rotundas de apoyo a los profesionales del sector por parte de todos los políticos y autoridades durante todo este periodo. Creemos que es un ejemplo más de una sociedad que prima el curar sobre el cuidar, en donde el cuidar parece como lo hacían las madres, lo puede hacer cualquiera, y esto pues no parece importante. Pero levantarse todos los días para prestar apoyo a la vida diaria a las personas es trabajo duro, trabajo duro. Y como trabajo duro que es, debe de ser reconocido. No puede ganar lo mismo una persona que repone hielo en una bolsa que una persona que cuida personas. Y esto está pasando en nuestro país. Y este es el valor que como sociedad se está dando desde la economía a los cuidados. Y por lo tanto, aquel que haga un discurso favorable, como las administraciones públicas, lo que tienen que es efectivamente comprometerse con los cuidados y financiar adecuadamente las plazas públicas y financiar adecuadamente la actividad y la acción social, porque sin la acción social, las administraciones públicas tendrán que atender a 9.676 personas más, porque se romperá el sistema de protección social en nuestro país. Y está en serio riesgo, porque desde hace mucho tiempo está absolutamente abandonado y desprotegido. Chapó a las enfermeras que han dicho "me quedo en la residencia en vez de irme a la bolsa de trabajo del hospital", porque han demostrado el compromiso que tenían, y han demostrado en ese sentido. Está muy fácil decir y hablar de héroes, pero cuando alguien tiene oportunidad de ganar más dinero y se queda en el propio sitio y en el propio trabajo, hay que decirle chapó y dar un reconocimiento especial, porque hemos jugado con la mala fe de un sistema sanitario que, a pesar de haberle avisado, salvo en algunas comunidades como Extremadura o Andalucía, que han tomado medidas positivas a este respecto, han estado quitando al personal sanitario de las residencias para cubrir sus propias necesidades. Y chapó al personal de limpieza, que ha interiorizado los procesos, las rutas, la necesidad de ser compulsivo y obsesivo en la limpieza en muchos espacios y en muchos momentos para poder romper las cadenas de contagio en situaciones muy complicadas. Y chapó a los gerocultores. Me voy a permitir en este sentido dar las gracias a todas aquellas empresas de seguros que se han sensibilizado y han incorporado a los gerocultores dentro de su póliza de servicio de salud gratuito. Y esperamos que las comunidades autónomas articulen, que no han hecho nada, procedimientos rápidos para poder estos profesionales acceder a esta póliza de seguro de salud cuando lo necesiten, incluso a la de fallecimiento. Y hay profesionales para nosotros también y con esto termino, son aquellas personas que prestan cuidados desde el voluntariado. Y son todas aquellas personas que prestan cuidados desde la ausencia de una retribución personal. Porque enseñar a alguien a hacer las cosas de la mejor manera posible también es profesionalizar el sector. Es otro paralenguaje, asociar solamente con empleo retribuido la profesionalización del sector. Y no lo digo por monjas, que requiere la profesionalización, evidentemente, el sector en todo momento. Lo hablo de más de 10.000 voluntarios que trabajan en residencias de mayores en toda España y que es la mejor garantía de transparencia del modelo residencial. Tener abierta tu comunidad, tu casa, a que desde fuera entren y te ayuden a trabajar en el día a día. Sin quitar puestos de trabajo, aportando valor añadido a lo que se hace dentro de las residencias. Y también, cuando en determinados momentos el cuidado informal es una necesidad, pues será. El cuidado informal para el libro blanco de la dependencia tendría que representar en torno al 30%, si mal no recuerdo. Llegó en España a representar casi el 70% en plena crisis económica. Es evidente la preocupación de que se vuelva a repetir la historia. Por lo tanto, lo que sí que es verdad es que al cuidador informal que realmente haga un cuidado informal tendrá que ser dotado de apoyo domiciliario, respiro, formación y atención, porque si no lo que estaremos es tomando medidas en beneficio económico de los presupuestos y no de las personas. Es verdad que no hay una respuesta única por el sector, porque hay una parte importante del diagnóstico en la que coincidimos,
pero no estamos cerca de las soluciones. Y de hecho, parte del diagnóstico, que es esa parte que no afecta a las soluciones, también describe las diferencias, ¿no? Nosotros desde el ARES, por ejemplo, es que no podemos apostar por unas residencias de mayores en donde no se tenga claro y sea el mandamiento número 1, la universalidad. La sanidad es universal y gratuita para todos los españoles. Cualquier modelo de generación del sector que parta de la premisa de entender que esto no es así, pues a nosotros no nos vale. Y en esto yo creo que el sector tiene que ser contundente, muy contundente. En segundo lugar, el sector tiene que ser muy contundente también desde la perspectiva de defender no tanto cuántas plazas hace lo público o lo privado, sino de defender que las ratios de personal de lo público y de lo que es colaboración público-privada sean las mismas. Porque el problema está ahí. El problema es que los requerimientos de los centros son muy distintos en lo público que en lo privado. Y por lo tanto, la igualdad de derechos exige el tratamiento igual para todo el mundo. Nosotros, es verdad que como tercer sector, pues estamos más cerca de otras patronales del tercer sector de acción social, en donde lo que nos mueve pues son las personas, al final el último término, en donde al final a nosotros lo que nos mueve son las palabras servicio, compromiso, solidaridad, es pasión, es la compasión, es calidad y es calidez, pero calidad no como procesos, calidad como satisfacción de las personas. Porque la calidad como procesos, cuando hablamos en servicios sociales, muchas veces acaba convirtiendo en el alineamiento de la intervención en los centros. Y eso a veces puede ser el primer paso a la institucionalización. Entonces, utilicemos las palabras de manera adecuada. Calidad como satisfacción y no única y exclusivamente los procesos. Los procesos son garantía de seguridad y son garantía de que no se produzca arbitrariedad, pero no son garantía de equidad. Y en servicios sociales la equidad es esencial, la justicia es esencial y el adecuar las normas a las personas es esencial. Y esto muchas veces, y lo hemos visto en la escalada, los protocolos no te lo permiten, porque los protocolos piensan muchas veces en la clave de la generalidad. En tercer lugar, estamos más con la Mesa Estatal de Derechos de las Personas Mayores en ese sentido. Y estamos para hacer la denuncia de que las personas mayores están discriminadas en nuestro país, habitualmente, porque no son productivas y esto afecta como sector. Y en la medida que no se ven como una fuerza productiva viva, pues particularmente las de las residencias de mayores lo viven especialmente. Estamos con la plataforma del tercer sector, en el sentido de entender que las administraciones son marcos de cooperación para ayudarlas allí donde no llega. Por eso nosotros estamos donde al negocio no le salen las cuentas montar una residencia, donde nuestros trabajadores retienen empleo para evitar despoblación. Por eso estamos allí donde las necesidades o los productos interiores brutos o las rentas per cápita o las pensiones no llegan para plazas de 3.000 euros. Por eso estamos allí donde muchas veces hemos podido desarrollar una acción social. Por eso hay sitios como en Extremadura que no tenemos más que un 2% de plazas concertadas y contratadas, porque única y exclusivamente estamos dando el servicio a quien lo necesita y no a quien la administración está reconociendo derechos. Estamos más con CEPES, en el sentido de creer en un futuro en donde los servicios sociales se fundamenten más en la economía social, como un nuevo modelo en el que el Parlamento Europeo y los comisarios europeos cada vez hablan más y en donde cada vez hay más movimientos a nivel europeo. Y esto, los tiros van por ahí. Por lo tanto, uno puede en ese sentido enrollarse en sus propios discursos. Estamos en la idea de que hay que poner límites también, en ese sentido, en la inversión privada siempre. Hemos tenido ejemplos como la deslocalización nos está generando grandes problemas para tener servicios que deberá hacernos pensar. Pero también nos deberemos de plantear por qué aquí invierten algunos que en sus países les prohíben invertir. Y por último, estamos en dar transparencia a abrir los centros, estamos en promover voluntariado, en abrir puertas a la sociedad y en pedirle opinión a las familias, integrarlas en los procesos de toma de decisiones. Por eso, lo primero que estamos haciendo es preguntarle a todas las familias de toda España cuál ha sido su percepción de la gestión del ARES durante la crisis y de la situación en la que se encuentran sus mayores en el mundo.